cámara aquí a los invitados, a los distinguidos invitados que tenemos hoy en día, que son miembros del movimiento Guardianes de la Constitución. También son de los sobrevivientes constitucionalistas de la gesta de abril de 1965. Vamos a darle la bienvenida a Félix Pérez Valdés, comandante del Comando Luperón, teniente de navío retirado. También está el distinguido amigo, el comandante Arturo Lora, de los Hombres Ranas, teniente de corbeta retirado de la Armada de la República Dominicana. Félix Porte, ¿cuál fue su papel en la guerra, en la gesta heroica de 1965? Bueno, primero, y del Moro, déjame darle las gracias por la invitación. Bueno, mi participación, yo era un sargento de la Marina en ese entonces. ¿Qué edad usted tenía? Tenía más o menos como 27, 26, 28 años. Sí. Sí. Tuvimos una participación empezando en la cabeza del puente. Sí. En la cabeza del puente Duarte. Sí, en la cabeza del puente Duarte, enfrentándonos a la tropa del CEFA. Pásenme el micrófono al comandante Arturo Lora. ¿Cuál fue su participación en la gesta de abril de 1965? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Lora, uno de los combatientes de la guerra de abril, de los Hombres Rana. Bueno, mi participación fue una participación que tuvimos los Hombres Rana, donde nos dedicamos a armar al pueblo para que el pueblo verdaderamente tuviera lo que se necesitaba, que era su lucha por su libertad. Sí. Es un pueblo que todavía, lamentablemente, tenemos que educarlo, porque todavía aquí no se está manejando ese concepto de la Constitución como un respeto, enseñarse en las escuelas, como un respeto a los derechos de cada uno. Estamos de acuerdo con que la lucha continúa y que el país necesita la lucha contra la corrupción. Correctamente. Yo soy el capitán de navío Adriano Piladín Pujol, retirado. Abril fue el tercer, o sea, estipulado así, el tercer evento más importante, épico, de la República Dominicana después de la independencia y la restauración. Abril tuvo dos motivaciones principales, que fue reponer de nuevo al presidente Juan Bosch, que había sido derrotado en septiembre de 1963, y de poner de nuevo en acción la Constitución del 29 de abril del mismo año. Realmente miles de personas, de militares y civiles, fueron por acción de la psicología de las masas, pero yo fui por convicción propia. Realmente hice muchísimas cosas, estuve en muchísimas partes, pero los detalles no sería bueno, no tenemos tiempo de decirlos, así que tenemos nuestro vocero principal, que me gustaría que continuara con la contesta y los argumentos. Nosotros le agregamos que el comandante Piladín concluyó la guerra siendo el comandante del Comando San Carlos, y que tuvo una participación muy destacada en la batalla del Matún. Mis compañeros con los que ando hoy son 3 compañeros de guerra, 3 compañeros que sobrevivieron, podemos decir milagrosamente, en ese interés de darle a la patria su vida si fuera necesaria para que tuviéramos una democracia como hoy. Señor director, póngame el video que yo le envié ahí. Eso fue una ofrenda floral que se realizó en el altar de la patria. Coménteme un poco ese video que estamos viendo ahí, Fortunato, dándole la bienvenida. Esa es una ofrenda floral que realizamos, de las últimas, donde, como de costumbre, nosotros vamos al altar de la patria cada fecha histórica, patriótica. Ahí estuvimos el 24 de abril, el 24 de abril pasado. Estamos viendo a muchos compañeros
Los vestidos de negro son los compañeros que eran militares activos el 24 de abril. Sí. Y los vestidos de caqui eran combatientes civiles, todos ya con mucha edad, todos, si se quiere, con la necesidad de que el Estado Dominicano lo coloque en el sitial que le corresponde. Sí. La patria es defendida, pero el Estado tiene que defender a los patriotas y tiene que hacer del reconocimiento a los patriotas una semilla para que las presentes y futuras generaciones entiendan que la defensa de la patria conlleva riesgo de muerte, de persecución, de cárcel, pero que también lleva reconocimiento de parte del Estado y la sociedad. Sí. Qué importante que hablemos, en esta parte que nos queda, de lo bien que va el país con relación a la propuesta del presidente de la República de esa reforma a la Constitución. El país debería de celebrar desde ya las ventajas de las disposiciones que se van a cambiar en la Constitución. Porque es interesante que se celebre. Y ahora yo digo, ¿por qué es realmente interesante? El país comenzó en el año de 1844 con la Guerra de Independencia. Y al comenzar con la Guerra de Independencia, en una época en que estábamos ruralizados, todo era un monte, el país, no habían carreteras que unieran a los pueblos como San Pedro Macorís, la capital, Santiago y la capital, Barahona y la capital y Asua. Éramos un país muy atrasado, donde habían pocos recursos económicos, donde no habían industrias, todo lo que se hacía no pasaba de artesanías en el país. Así comenzó la República, pero la República comenzó a tener presidentes caudillistas, o sea, la época del caudillismo militar que encabezó primero Pedro Santana, que fue el primer presidente de la República, y que luego siguió Buenaventura Báez. Buenaventura Báez y Santana fueron los caudillos de la primera parte de nuestra independencia, del 27 de febrero de 1844 al 18 de marzo de 1861, cuando se anexó el país a España. Pero cuando llegó esa anexión y se combatió y vino la guerra restauradora, cuando eso se produjo, el país siguió peor en términos de gobierno, en términos de caudillismo, al extremo de que del 1865 a 1879, en 14 años, tuvimos más de 21 gobiernos. La Constitución no servía para nada para ellos. Lo que servía era el poder militar que tenían, el poder de las armas, hasta llegar Luperón al poder, a representar el Partido Azul. Y sin embargo, el Partido Azul que encabezó Luperón fue destruido por el general Ulises Heró, que fue lugarteniente de Luperón en la guerra restauradora. El pueblo solamente valía para elegir como ellos quisieran, pero los que llegaban al poder eran los que determinaban quiénes iban a ser los favorecidos. Y los favorecidos eran los más allegados a esos caudillos. Cuando entró el siglo XX, después que mataron a Ulises Heró, el 26 de julio de 1899, siguieron los caudillos militares en el poder desde el momento en que Juan Isidro Jiménez es presidente y es derrocado por Horacio Vázquez, y luego Horacio Vázquez es derrocado por Alejandro Bossi Gil, y Alejandro Bossi Gil es derrocado por Morales Languasco, y Morales Languasco es sustituido por Moncáceres. Eso es en 5 años de los primeros del siglo XX. Y luego de ahí matan a Moncáceres
y siguen otros presidentes, como el caso de Eladio Victoria, luego el arzobispo Noé, luego vino Borda Valdés, otro general, luego vino Ramón Báez, hijo de Buenaventura Báez, que era médico, y ese propició las elecciones en el cual Juan Isidro Jiménez, que había sido derrocado por allá por el 1902, volvió a ser presidente en el 1915. Luego le impusieron una condición muy fuerte a los norteamericanos que habían hecho la Convención Dominica Americana del 1907 para pagar la deuda externa que tenía el país con los europeos y los americanos, atendiendo a la doctrina de Monroe, que era América para los americanos. Ellos contribuyeron a pagar la deuda con los europeos, pero era para ellos dominar económica y políticamente al país que una vez fue de los grupos españoles, de los franceses. Ellos se aposentaron y vinieron en una invasión en el 1916 y ahí se frenó un poco el caudillismo militar. Duraron 8 años y vino las elecciones, primero un candidato provisional como fue Vicens Burgos, que duró 2 años, es sustituido por Horacio Vázquez en el 1924 por 4 años, pero el grupo de Horacio Vázquez cometió el error de hablar de prolongación, diciendo que Horacio Vázquez había sido elegido conforme a la Constitución de Moncáceres de 1906, que daba 6 años al poder del presidente. Y eso provocó una ruptura interna del partido de Horacio Vázquez, hasta que Trujillo y Estrella Ureña dieron un golpe de Estado el 23 de febrero de 1930. Ahí surge un caudillo otra vez, militar, que fue Trujillo por 31 años, ejecutado el 30 de mayo de 1961, es asesinado o ajusticiado Trujillo, y ahí comienzan a trabajarse las condiciones para gobiernos civiles hasta que el profesor Juan Bosch ganó el 20 de diciembre de 1962. Gana el profesor Juan Bosch, pero es derrocado el 25 de septiembre, que es lo que da el trate con que surjan nuevos caudillos civiles. Y esos caudillos civiles fueron derrocados por la revolución, pero cuando se pone un gobierno provisional después del de Camaño, que es el gobierno de García Godoy, se para en el país otro caudillo civil, que fue el Joaquín Balaguer, 12 años, que se interrumpió luego con la llegada al poder de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, 1978 y 1982, pero luego vuelve Balaguer, el caudillo, y gana 3 elecciones, cada una por fraude, pero ganó la última. Hubo que dividirlo en 2 años, y en el 96, como consecuencia de esa división, es que llega el PLD. El PLD llega entonces y se monta en el poder y pare 2 caudillos de la pequeña burguesía, que fue Leonel Fernández y a Danilo Medina. Surge entonces una lucha contra la corrupción que esos gobiernos implantaron en el país, en el cual nosotros, estos que estamos aquí, participamos de manera permanente desde el 65 hasta la fecha, para denunciar, para alentar al pueblo a que el pueblo luche contra la corrupción. Y ahí hay que ganar el PRM, cuando a Marcha Verde, después de nosotros tener 11 años en esa lucha, obedeciendo a la declaración de Camaño, de que la revolución había sido por la corrupción que había, nosotros seguimos y lo hicimos valer. Estamos trabajando por la revolución de abril desde 1965. Pero ¿qué pasa? Surge Luis Abinader en la lucha contra la corrupción y él va a combatir la corrupción y crea al llegar al poder lo que es en la práctica el Ministerio Público Independiente, ese ministerio que ha perseguido la corrupción hasta donde ha podido y que ahora el presidente va a someter el 16, a partir del 16 de este mes, una reforma constitucional cuya ley de convocatoria ya está elaborada. Y esa ley de convocatoria ya ha dicho cuáles son los artículos que se van a sustituir en la Constitución, que se van a reformar. Ya nosotros ahora, cuando se le ponga el candado que diga en el artículo 268 de la Constitución, que se le añada lo que plantea el 124, como dice la ley de convocatoria ya, que ha sido dada a conocer a los medios. Cuando se diga, por ejemplo,
que los presidentes que han sido que han ido al poder 2 veces no podrán ser elegidos jamás, ni él tampoco, porque va a poner un transitorio para que se explique en la Constitución que él no va. Es el primer presidente que se pone un candado él mismo y que le ha puesto a los demás un candado. Y ese candado le va a abrir la llave a la democracia en República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque si Leonel Fernández o Danilo Medina vuelven a ser candidatos, sean considerados mesiánicos, caudillistas. O Hipólito. O Hipólito tal vez, o el que venga de ellos, porque Sí. Hipólito fue una sola vez presidente. Okay. Le cabería uno más. Okay. Entonces, ya esos caudillos van a volver al soborno para votar, no a educar para que la gente vote por mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución. La democracia va a salir siendo una democracia constitucional a partir de la aprobación de esa reforma constitucional, donde ya no haya más caudillos que vayan al poder aupados por la cantidad de dinero que se han robado muchos de sus compañeros, muchos de sus amigos. Las elecciones viciadas por el soborno se acabarían cuando aquí no haya oportunidad de tener caudillos que vayan al poder siempre impulsados por el dinero de la corrupción, que es el daño más grande que se le ha hecho a la familia dominicana, que es el daño más grande que se le ha hecho al pueblo dominicano, porque el dinero para el desarrollo y la vida feliz del pueblo se la llevan los ladrones que van al poder a robarse el dinero del presupuesto. Y nosotros nos oponemos a que aquí siga una política que no tenga... Nosotros, usted se refiere a los guardianes de la Constitución. De la Constitución. Sí. Nosotros nos oponemos militantemente a que en el país continúe el liderazgo político haciendo uso y abuso de los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Nosotros entendemos que hay que educar al pueblo, que tiene que haber una lucha contra la ignorancia, que si el presidente Luis Abinader logra, con la mayoría que tiene, que se reforme la Constitución, que se haga un plan de educación masiva para que el pueblo dominicano aprenda a manejar sus derechos y deberes, para que se defienda, para que tenga conciencia, para que rechace a todo aquel que en unas elecciones quiera comprar los votos para ganar, porque hemos dicho que el que compra los votos para ganar es porque va a gobernar mediante el robo, gobernará para robar. Entonces eso hay que pararlo. Este es un país que fundó la primera universidad de América, 1528. Este es un país que tiene la primera catedral de América. Aquí se hizo la primera capital. Aquí comenzaron, la civilización que se pudo traer de Europa comenzó aquí. Pues aquí va a comenzar la verdadera democracia. La democracia que se respete cuando se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Ese es el paso. Por eso murieron en 4 meses en la revolución solamente 2.850 civiles en favor de una democracia honesta, como fue la democracia que representó el gobierno del profesor Juan Bosch. Aquí murieron 600 militares de nosotros, 500 de San Isidro, murieron 325 policías, murieron también 44 norteamericanos en esos 4 meses, que luego murieron más, y en los 12 años de Balaguer murieron más. Miles de personas han muerto para que aquí haya una democracia donde se respete la ley. Entonces, nosotros felicitamos la iniciativa del presidente Luis Abinader. El pueblo sabe que apoyamos esa reforma constitucional porque este país no puede tener una constitución pensando en que es un pedazo de papel. No, la constitución, la supremacía de la constitución está contenida en el artículo 6 de ella misma y establece que todas las personas u órganos que ejerzan potestades públicas están sujetas a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano, donde nadie puede ser nombrado en un cargo para ignorar la Constitución. Al contrario, la Constitución es el alma de la acción y la dinámica política y económica de este país. La Constitución establece cómo se recaudan los recursos para un presupuesto. La Constitución establece
quienes están encargados realmente de que se fiscalice y se controle los gastos públicos, desde los ayuntamientos hasta el gobierno. La Constitución es la norma para que este país se convierta en un país ejemplar en el mundo, como fue en principio. Aquí comenzó con el Sermón de Montesinos, en el 1511, comenzó la defensa de los derechos humanos de los indios, y prácticamente la primera defensa en el mundo de los derechos humanos. Entonces nosotros somos pioneros en los cambios cualitativos que tienen que tener los pueblos. Inclusive en la Navidad de 1522, la sublevación primera de esclavos negros se dio aquí en la República Dominicana. Entonces nosotros entendemos que en la República Dominicana puede haber una constitución avanzada y que se cumpla. Una constitución que le ponga candado al extremo que han llegado los poderes políticos. Tiene que haber límites jurídicos que le digan, ya usted no puede ser más, y que los que han robado de alguna manera vayan a banquillo los acusados, porque ese pueblo que pasa hambre, esos jóvenes que reciben una educación sin gran calidad, ese pueblo que no tiene las medicinas para curarse, ese pueblo que muchos hijos se crían en bandoleras, como podríamos decir, porque los padres se divorcian por no estar bien formados o no tener trabajo. Esa situación de anarquía social que hay se tiene que acabar, pero es haciendo buen uso de los recursos económicos, donde no se roba el dinero alcanza, donde los padres no se deben los cuartos en la calle, el dinero alcanza. Porque si usted no puede comer bistec, usted come espagueti, usted come tallota, pero come. Lo malo es que los hogares no tengan con qué comer y que los jóvenes se críen sin los grandes ejemplos que tienen que dar los políticos que van al poder. Felicitamos al presidente y le pedimos a todo el país, toda la gente decente, todo el que quiera una mejor nación, como quisieron todos los muertos por la patria. Todos ellos merecen que este país sea el país que ellos soñaron. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.